Bueno, son las 10 en punto. Entonces vamos a comenzar. Dejamos que vaya llegando gente por ahí hasta las 10:05 y a partir de ahí ya nadie más ingresa. ¿Listo? Porque pues se perdería en la primera parte que es bien importante. Bueno, entonces, por favor, me informan si me están escuchando bien. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a hablar de las razones trigonométricas, que es el tema que estamos tratando en esta última quincena. Es un tema sencillo, pero que hay que tener mucho cuidado para no equivocarse con los lados del triángulo. Y por eso vamos a hacer un recorderis de los triángulos rectángulos, ¿sí? Que es lo que vamos a trabajar ahorita con las razones trigonométricas. Todas las razones trigonométricas siempre se trabajarán para triángulos rectángulos. Entonces, ¿qué es un triángulo rectángulo? Primero que nada, es un triángulo que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. En este caso, esta regla es un triángulo rectángulo. Cualquier escuadra es un triángulo rectángulo porque tienen un ángulo aquí de 90. ¿Listo? Entonces, siempre que tengamos un triángulo rectángulo, vamos a tener que saber identificar muy bien los tres lados. Entonces, el lado más largo, que es este, o es el lado que es opuesto al ángulo recto, ¿sí? Este lado se llama hipotenusa. Es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Los otros dos, o sea, los que forman el ángulo de 90 grados, se llaman catetos. ¿Bien? Eso es bien importante porque cuando estamos viendo las razones trigonométricas, tendremos que pues identificar muy bien eso. Entonces, eso es lo primero, ¿bien? Los tres lados, ¿cómo se llaman? Esto es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, y los otros dos ángulos van a ser siempre agudos, o sea, menores de 90 grados, ¿bien? Eso siempre va a ocurrir en los triángulos rectángulos. Además de eso, pues les recuerdo que la suma del ángulo de 90 más los dos ángulos agudos tiene que dar siempre 180 grados. Eso es como para recordar un poquito triángulos rectángulos que lo estuvimos trabajando el año pasado en geometría. Recuerdan que le dedicamos un periodo completo a estudiar los triángulos, de que vimos criterios de congruencia, criterios de semejanza, en fin, vimos varias cositas el año pasado. Bueno, entonces, eso es lo primero, identificar los lados. Ahora, ustedes recordarán que cualquier figura geométrica se nombra colocándole letras mayúsculas a sus vértices. Pongamos que este es A, que este es B y pongamos que este es C. No quiere decir que siempre sean esas letras ni que siempre estén en ese orden, eso puede variar. Aquí lo importante es que ustedes sepan identificar cada uno de los lados y los ángulos. Entonces, aquí hemos llamado ángulo A, ángulo B y ángulo C. ¿Listo? Entonces, vamos ahora a nombrar los lados. Siempre los lados de un triángulo, rectángulo sobre todo, se nombran con la misma letra de su ángulo opuesto. Entonces, digamos, este lado es opuesto a este ángulo, ¿cierto? Es el que está al otro lado, es el que nada tiene que ver con el ángulo. Entonces, este lado se va a llamar A, igual que el vértice opuesto, pero en minúscula, ¿listo? Entonces, este se va a llamar A, minúscula. Este lado, que en este caso es la hipotenusa, en este caso es opuesto al ángulo C. Recuerden que esta letra puede ser cualquiera. Entonces, como es opuesto a C, pues se va a llamar C, pero en minúscula. Ahí pues la C minúscula y la C mayúscula es la misma, entonces no hay problema. Entonces, ¿cómo se va a llamar este lado? ¿Cómo se va a llamar este lado, muchachos? ¿Quién me dice? Se va a llamar B, pero en minúscula. ¿Listo? Este es el lado B. Bueno, entonces ya que tenemos en este ejemplo, tenemos ya los tres ángulos y los tres lados nombrados, vamos ahora sí a hablar de cuáles serían sus razones trigonométricas. Las razones trigonométricas básicas son tres. El seno, que se escribe así, sen, esto es seno, el coseno y la tangente. ¿Listo? Estas tres razones trigonométricas las encuentran en la calculadora científica, ¿sí? Son las que están aquí. Dice sin
cos y tan. Aquí dice sin porque esto está en inglés, ¿cierto? Entonces por eso dice sin, pero sabemos que esa es la función seno. Es importante que también vean que encima, sobre sin, está seno a la menos 1. Sobre coseno está coseno a la menos 1, ahí en amarillito. Y sobre tangente está tangente a la menos 1. Ahorita vamos a utilizar esas funciones. ¿Listo? Bueno. Entonces el seno, el coseno y la tangente son las tres razones trigonométricas básicas. Porque hay otras tres, pero son la inversa de cada una de ellas. Por ahora solamente vamos a trabajar con estas tres, seno, coseno y tangente. Entonces el seno, el coseno y la tangente tienen que ser de algún ángulo. Siempre trabajamos los ángulos agudos. No trabajamos los ángulos de 90 grados, trabajamos los ángulos agudos. Entonces en este caso sería con respecto a A o con respecto a B. Puede ser con cualquiera de los dos. Pero siempre el seno de cualquier ángulo va a ser igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. El coseno siempre va a ser igual al lado adyacente sobre la hipotenusa y la tangente siempre va a ser igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. Vamos a hablar de eso. ¿Qué es el lado opuesto? Ya sabemos, es el lado contrario, el que nada tiene que ver con el ángulo. Siempre los ángulos agudos, en este caso A y B, tanto A como B tienen un cateto, uno de los dos catetos opuesto, ¿sí? O sea que nada tiene que ver con el ángulo, y el otro cateto adyacente. El adyacente es el cateto que forma el ángulo del que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, el lado B forma al ángulo A, ¿bien? Y el lado A forma al ángulo B. Además, el lado A es opuesto al ángulo A y el lado B es opuesto al ángulo B. Esto es bien importante que ustedes no se vayan a confundir, no vayan a tomar el lado incorrecto. Y ya sabemos que la hipotenusa es el lado más largo. ¿Listo? Entonces, hablemos, por ejemplo, con respecto al ángulo A, este que tenemos aquí. Voy a poner eso por aquí en rojo. Entonces, si tenemos en cuenta que es el ángulo A, ¿cuál sería el seno? El seno del ángulo A sería el lado opuesto. O sea, ¿cuál es el lado opuesto a A? Pues A, minúscula, ¿cierto? Ese es el lado opuesto. A sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? C. ¿Listo? Entonces, si hablamos de este ejemplo, lo repito, esto es un ejemplo. Si hablamos de este ejemplo, el seno de A sería el lado A, lo que mida, sobre el lado C. Eso sería el seno de A. ¿Cuál sería el coseno? Lado adyacente. Listo, continuamos ahí. Qué pena, se cayó ahorita la conexión. Bueno, continuamos. Habíamos visto entonces el seno. Habíamos visto el seno del ángulo A, ¿cierto? Que era opuesto sobre hipotenusa. Para nuestro ejemplo, el opuesto de A, del ángulo A, sería el lado A y la hipotenusa sería el lado C. ¿Listo? Ahí íbamos. Entonces vamos a hablar ahora del coseno. ¿Cuál será el coseno? Entonces el lado adyacente, el lado que forma el ángulo A, sería este lado, que es el lado B. ¿Cierto? Entonces el coseno de A sería B sobre la hipotenusa, que ya sabemos que la hipotenusa es C. Bien. Ahora hablemos de la tangente. ¿Cuál sería la tangente de A? Entonces, el lado opuesto, que ya sabemos que el lado opuesto es A, sobre el lado adyacente, que ya sabemos que es B. Estas serían las razones trigonométricas para el ángulo A. ¿Listo? Seno, coseno y tangente. Recuerden que vamos a trabajar solamente con estas tres. No vamos a trabajar con ni la secante, ni la cosecante, ni la cotangente, que son las inversas de estas tres básicas. Bien. Bueno, entonces es importante, les decía, que ustedes sepan identificar claramente cuál es el lado opuesto, cuál es el lado adyacente de un ángulo. Entonces vamos a ver si me entendieron. Borremos esto de aquí. Y hablemos de las razones trigonométricas entonces para el ángulo B.
Seno. Entonces, ¿cuál sería el seno del ángulo B? ¿Cuál sería el seno de B? A la 1, a la 2, a la 3. Bueno, el seno de B sería el lado opuesto a B. ¿Cuál es el lado opuesto a B? Es B. Sobre la hipotenusa, que ya sabemos que es C. ¿Cuál sería el coseno? Pues sería el lado adyacente, o sea, este lado de acá que se llama A, sobre la hipotenusa, o sea, sobre C. ¿Listo? ¿Y cuál sería la tangente? El lado opuesto, o sea, B, sobre el lado adyacente, o sea, A. Esas serían las razones trigonométricas para el ángulo B. ¿Listo? Entonces, esto es lo que ustedes siempre tienen que hacer en cualquier ejercicio. Este tema de las razones trigonométricas sirve y se emplea más que nada para desarrollar triángulos rectángulos. ¿Qué es el desarrollar un triángulo rectángulo? Es hallar los tres lados y los tres ángulos, o sea, las medidas de los tres lados y la medida de las amplitudes de los tres ángulos. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Bueno, antes de hacer el ejercicio les quiero colocar esto para que ustedes, es una forma de recordar siempre las razones trigonométricas, las básicas, que es una palabra que es SOHCAHTOA. ¿Listo? Aquí está, mire. SOHCAHTOA. ¿Listo? Si se lo aprenden así, SOHCAHTOA es una forma de memorizarlo más fácilmente. Entonces aquí tenemos, vea, seno es opuesto sobre hipotenusa. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y tangente es opuesto sobre adyacente. Esta palabrita, ahí están las tres razones trigonométricas básicas. SOHCAHTOA. Entonces, si ustedes se la aprenden en la memoria, van repitiéndola todo el día, SOHCAHTOA, SOHCAHTOA, y cuando lleguen a una evaluación o a un examen, simplemente antes de empezar la escriben por ahí en alguna parte, SOHCAHTOA, para que lo tengan presente. Bien, bueno, vamos a hacer un ejercicio de los que plantea la guía. A ver, aquí tenemos la guía. Ejemplo 1 dice, bueno, nos dan un triángulo como este, que tiene las letras que teníamos ahorita, ABC, en el mismo orden que teníamos ahorita, y nos dicen que la hipotenusa mide 10, y este lado mide 8 centímetros. En este ejercicio lo que nos piden es determinar las razones trigonométricas con respecto al ángulo A, o sea, con respecto a este ángulo, ¿listo? Lo voy a marcar aquí en rojos. Bueno, eso es lo que nos están pidiendo. Entonces vamos a averiguar cuáles son las razones trigonométricas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay un lado del triángulo que nos hace falta. Entonces este lado tenemos que hallarlo. Como tenemos triángulos rectángulos, aquí siempre vamos a poder utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cómo hallamos un cateto? Según el teorema de Pitágoras, este sería el cateto CB, porque es el que está entre esos dos vértices, o BC, como lo quieran poner, el orden no importa. Es igual a la raíz cuadrada, ¿cierto? De la hipotenusa, o sea, 10 al cuadrado menos el otro cateto, en este caso, este que mide 8 centímetros, entonces 8 al cuadrado. Entonces hacemos esa operación con ayuda de la calculadora. Aquí tenemos entonces que sería raíz de 10 a la 2 menos 8 a la 2. Eso nos da 6, ¿listo? Ahí está la operación y el resultado. Recuerden que el teorema de Pitágoras tiene aquí un menos cuando queremos hallar un cateto. Si lo que necesitamos hallar es la hipotenusa, entonces aquí sería más. Eso es bien importante porque ahí todavía se equivoca. ¿Listo? Y ese tema pues lo vimos el año pasado. Entonces esto mide 6 centímetros, por lo tanto este lado mide
6 centímetros. Bien. Bueno, ahora que ya tenemos los tres lados, ahora sí vamos a hallarle las razones trigonométricas al ángulo A. Entonces decimos, el seno del ángulo A es, acuérdense, seno es opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el opuesto al ángulo A? 6, ¿cierto? O sea, este lado que mide 6 centímetros. 6 sobre la hipotenusa mide 10. ¿Ok? 6 sobre 10 lo podemos resolver, se puede simplificar, ¿cierto? Porque tanto 6 como 10 tienen mitad, pero para ponerlo en decimales, entonces esto sería 0,6. Esto sería el seno de A. Seno de A es 0,6. ¿Ok? Aquí no es centímetros, porque esto no es un lado. Esto es el seno de un ángulo. Bien, el seno de un ángulo o el coseno o la tangente no tiene unidades. ¿Bien? A menos que lo estemos multiplicando por algún otro valor, pero solamente el seno o el coseno o la tangente no tiene unidades. Entonces tenemos aquí seno de A, lado opuesto sobre hipotenusa, que nos da 0,6. Vamos con el coseno. Coseno de A sería lado adyacente. Entonces ya sabemos que el lado adyacente es el lado que forma al ángulo. Entonces en este caso el lado que lo forma mide 8 sobre hipotenusa, que sería 10. 8 sobre 10, esto sería 0,8. Ese sería el coseno. ¿Listo? Coseno del ángulo A es 0,8. Y nos faltaría la tangente. Tangente de A. Entonces sería, miren que la tangente es opuesto sobre adyacente. O sea, 6 entre 8. 6 entre 8 se puede simplificar de a 3 cuartos o en decimal directamente 0,75. Y estas serían entonces las tres razones trigonométricas básicas para el ángulo A en este ejemplo. De este ejercicio quiero saber si alguien tiene alguna pregunta antes de pasar al siguiente. ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Bueno, está súper bien, están entendiendo todo. Bueno, voy a borrar esto entonces. Ahora nos plantean otro triángulo. Voy a ponerlo por aquí. Todos los triángulos que vamos a ver en este tema son triángulos rectángulos. Vamos a ponerle a este otras letras para que no quede tan, digamos, M, N, O. Nos dicen que un cateto mide 8 y el otro mide 3 centímetros. Entonces digamos que este es el de 8 y este es el de 3. Bien, en este caso no nos piden las razones trigonométricas, sino que nos piden desarrollar el triángulo. Entonces, siempre que vayamos a desarrollar un triángulo, cuando nos pidan desarrollar un triángulo, lo que nos están pidiendo es que hallemos las medidas de los tres lados y las medidas de los tres ángulos. Entonces, acá tenemos dos lados ya y tenemos un ángulo, ¿cierto? Porque ya sabemos que este ángulo de acá es un ángulo recto, o sea que ese ángulo mide 90 grados. Nos faltaría hallar este lado y estos dos ángulos. Entonces, para hallar el lado, ya sabemos, utilizamos el teorema de Pitágoras. Miren que en este caso sí tenemos que hallar es la hipotenusa, el lado más largo. Aquí conocemos los dos catetos. Entonces, Pitágoras diría, MO es igual a la raíz del primer cateto, cualquiera de los dos, el orden aquí no interesa, 8 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Listo? Entonces simplemente hacemos eso en la calculadora. Raíz de 8 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y eso nos da raíz de 73. ¿Listo? Que en decimales sería 8,54, 40, aproximadamente. Entonces, siempre traten de utilizar dos cifras decimales. En este caso sería 8,54. Porque la tercera cifra es un 4, así que eso no redondea, no avanza el 4 de aquí, el primer 4, sino que entonces se queda en 8,54. Es importante también que redondeen bien, ¿no? Porque ahí por decimales pueden confundirse. 8,54. Bueno, entonces este lado
8,54. Esto sí es centímetros porque los dos lados están en centímetros. Entonces aquí están centímetros, aquí también. La respuesta, lógicamente, también debe dar en centímetros. Bueno, ya tenemos los tres lados. Nos faltan los ángulos, ¿cierto? Entonces, para los ángulos tenemos que aplicar las razones trigonométricas. Vamos a hallar primero, por ejemplo, O, ¿cierto? Este ángulo de acá. Vamos a hallar cuánto mide el ángulo O. Entonces, para eso, como ya tenemos los tres, pueden utilizar cualquiera de las tres razones trigonométricas, ya que conocemos el opuesto, conocemos la hipotenusa y conocemos el adyacente. Entonces, utilicen la que quieran, siempre el resultado les tiene que dar lo mismo. Vamos a utilizar, por ejemplo, aquí la tangente, ¿sí? Entonces decimos tangente de O, del ángulo O, es igual. Opuesto, ¿cuál es el? Bueno, sabemos que la tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces, ¿cuál es el opuesto de O? Este que mide 8 centímetros. ¿Y cuál es el adyacente a O? Este que mide 3 centímetros. Entonces tenemos 8 entre 3. Y eso nos da 2,66. Bueno, miren, en este caso es 2,66 periódico, pero como vamos a aproximar todo a dos cifras decimales, entonces en este caso sería 2,67. ¿Listo? Porque el tercer 6 me aproxima el segundo 6 a 7. Siempre que tengan 6 o más, aproximen el dígito anterior. Entonces en este caso, 2,67. Acuérdense que la tangente de un ángulo no tiene unidades. Bueno, entonces ya sabemos que la tangente del ángulo O es 2,67. Lo que no sabemos es cuánto vale el ángulo O. Para saber cuánto vale un ángulo, lo que hacemos es utilizar la misma razón trigonométrica, pero a la menos 1. ¿Recuerdan lo que les decía que miraran aquí en la calculadora? Entonces, en este caso, tangente a la menos 1 está aquí, ahí donde está tangente, aparece ahí arribita en amarillo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa operación. Tangente a la menos 1, que esto se lee arcotangente, ¿sí? Tangente a la menos 1 también se le llama arcotangente. Seno a la menos 1 sería arcoseno y coseno a la menos 1 sería arcocoseno. Pero bueno, podemos simplemente nombrarlo como tangente a la menos 1, seno a la menos 1 o coseno a la menos 1. Entonces, en este caso, tangente a la menos 1, ¿de qué? Ya no del ángulo O, sino de lo que tengo aquí, de 2,67. O si lo quieren hacer más exacto, de 8 entre 3, es lo mismo, ¿listo? Es igual, y hacemos esta operación. Entonces, fíjense cómo usamos la calculadora. Primero oprimimos la tecla Shift, que es esta de acá, Shift, para utilizar las funciones en amarillo, que están en amarillo. Luego la tecla Tan, y aquí me queda tangente a la menos 1, ¿sí? ¿De qué? De 2,67. Ahí, fíjense que cuando ustedes ponen tangente a la menos 1, les queda un paréntesis abierto. Entonces ustedes al final lo pueden cerrar o lo pueden dejar así, da lo mismo, ¿cierto? Eso no hay problema y le dan igual. Este valor que nos da aquí, 69,47, ¿sí? Porque estoy aproximando todo a dos cifras, es el valor del ángulo O. Entonces sería 69,47. Como esto es un ángulo, ahora sí tiene unidades, grados. Bien, este es el valor del ángulo O. Fíjense que tanto el ángulo O como el ángulo M son agudos, o sea, son menores de 90 grados. Si a ustedes aquí les da, no sé, 120, ya saben que hay algún error. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta y sepan cuándo de pronto tienen que corregir. Aquí en este caso está bien, 69,47. Para que ustedes vean qué pasa si utilizan un valor más exacto, ¿sí? Entonces vamos a poner tangente a la menos 1, pero no de 2,67, porque acuérdense que este 2,67 está redondeado. Este número realmente es 2,66666. Entonces, para que sea más exacto el valor del ángulo, vamos a colocar directamente 8 tercios. Entonces, aquí simplemente ponemos 8 tercios. Tangente a la menos 1 de 8 tercios. ¿Listo? Eso es igual a 69,44. Entonces, miren la diferencia, ¿no? 69,47 y con todos los decimales daría 69,44. Entonces la diferencia no es mucha, se puede mantenerla solamente con dos cifras decimales y está bien, por lo menos para este nivel está bien.
Ya más adelante, cuando ustedes apliquen esto en física, de repente les pueden pedir que trabajen con 3 o con 4 cifras decimales, pero por ahora estaría bien dejarlo solamente con 2. Bien. Bueno, entonces ya sabemos cuánto vale el ángulo O. Lo voy a escribir aquí. 69,47 grados. Solamente nos hace falta un dato, el ángulo M. Pueden hacerlo de dos formas. Pueden hacerlo con cualquiera de las razones trigonométricas que tenemos aquí. ¿Sí? Seno, coseno, tangente, igual que hicimos el ángulo O. Pero es más fácil, como ya tienen dos ángulos, es más fácil hacerlo por resta. Recuerden que este ángulo O más este ángulo M me tiene que dar 90. Entonces, simplemente escribo lo siguiente. El ángulo M es igual a 90 menos lo que mida el ángulo O, o sea, en este caso, 69,47. Entonces, simplemente hago esa resta, 90 menos 69,47, y eso me da 20,53. También es un ángulo agudo, ¿sí ven? 20,53 grados. Y esa sería la medida del ángulo M. Voy a ponerla aquí. 20,53 grados. Y ya tengo el triángulo completamente desarrollado. Las medidas de los tres lados y las medidas de los tres ángulos. Acuérdense que este ángulo es un ángulo recto, o sea que mide 90 grados. ¿Listo? Esto es el desarrollo de un triángulo utilizando razones trigonométricas. De este ejercicio, ¿alguien tiene alguna pregunta? Están muy callados hoy. Listo. Vamos ahora, final, para terminar, vamos a hacer un ejercicio, o sea, un problema que aplique este tema de razones trigonométricas. Entonces ya aprendimos, primero, a determinar las razones trigonométricas de un ángulo. Segundo, aprendimos a desarrollar un triángulo rectángulo utilizando pues, las razones trigonométricas. Y ahora vamos a aprender a resolver problemas aplicando esto mismo. Entonces, vamos a borrar acá. Listo. Entonces, miren el segundo punto de los que está propuesto para practicar, el problema de la torre de luz que hay ahí. Entonces nos dice que determinemos la altura de la torre y nos muestran un dibujo ahí, ¿cierto? Vamos a hacerlo por aquí, más o menos. Digamos que esta es la torre. Y nos dicen que la distancia es 18,3 hasta un punto acá. Esta distancia es 18,3 metros. Fuera de eso nos dicen que hay aquí una persona de 1,7 metros. ¿Sí? Aquí. Esta distancia acá, 1,7. Bueno, eso está en metros. De aquí trazan una línea hasta la punta de la torre. Y nos dicen que este ángulo que se forma aquí es de 35 grados. 35 grados. ¿Ya? Y nos piden la altura de la torre. Vamos a poner que la altura de la torre se llama X porque no la conozco. Listo. Ese es el ejercicio. Entonces, aquí vamos a aplicar las razones trigonométricas, ¿cierto? Si ustedes se fijan, aquí se nos está formando un triángulo. Entonces, es este triángulo que va aquí, acá y acá. Bien. Aquí tenemos la medida del ángulo, que es 35 grados, y tenemos la medida de este lado, que mide 18,3. Este es un cateto, ¿sí? Si llamamos a este, por ejemplo, el ángulo, vamos a poner letras griegas, llamémoslo alfa. Entonces, si este decimos que es el ángulo alfa, 35 grados, estos 18,3, ¿qué cateto son? ¿El opuesto o el adyacente? ¿Qué me dicen ustedes? Estos 18,3 serían el opuesto a alfa, que mide 35 grados, o serían el adyacente. El adyacente, claro, porque es que este ángulo está formando el ángulo alfa. Acuérdense, el opuesto sería esta parte de acá, no la altura de la torre completa, porque la altura sería hasta aquí, hasta abajo, ¿cierto? O sea, aquí vamos a hallar solo esta distancia hasta acá. Bien,
Entonces, este sería el lado opuesto. Este que tenemos aquí es el lado adyacente. Entonces, queremos hallar el lado opuesto, ¿sí? Queremos hallar el opuesto y tenemos el lado adyacente. ¿Cuál de las tres razones trigonométricas relaciona el opuesto y el adyacente de un ángulo? ¿Seno, coseno o tangente? ¿Cuál de las tres razones trigonométricas? La tangente, claro. Entonces esa es la que voy a utilizar. ¿Ven? Así es como yo sé cuál razón trigonométrica utilizo. Siempre me debo preguntar lo mismo. Aquí quiero hallar el opuesto y tengo el adyacente. Entonces, una razón que me relacione opuesto y adyacente, la tangente. Entonces utilicémosla. Tangente, ¿de quién? Del ángulo alfa. ¿Cuánto mide alfa? 35 grados. Entonces, tangente de 35 es igual al lado opuesto, que es este de aquí, ¿sí? Vamos a ponerle otro nombre para que no sea X. Pongamos que esto es Y. Entonces, sería Y, ¿cierto? Que es el opuesto, sobre el adyacente, o sea, sobre 18,3. Entonces, fíjense que de aquí ya yo puedo hallar Y, simplemente despejo. 18,3 está dividiendo. Entonces, si yo lo paso para acá, ¿pasaría a qué? A multiplicar. O sea que esto me quedaría así. 18,3 por tangente de 35 es igual a y. Aquí ya voy a saber cuánto vale y. Entonces simplemente hago esa operación en la calculadora. Miren aquí. Entonces, tenemos 18,3, ¿sí? Por la tangente. Ahí lo puedo escribir directamente o si quieren escriben el por. No hay problema. La calculadora entiende que cuando no hay signos se trata de una multiplicación. Por la tangente de 35. Listo. 18,3 por la tangente de 35. Eso es 12,81. Bien, estamos redondeando. 12,81. Entonces ya sabemos que la distancia de y es 12,81. ¿Qué es esta distancia de aquí a acá? Esa no es la altura de la torre todavía. Simplemente es esta distancia. ¿Cómo hago yo para hallar la altura de la torre completa? Pues a estos 12,81, a estos 12,81 le voy a sumar estos 1,7 de acá, ¿sí? Esto, 1,7. Entonces, para la altura, para x, finalmente será 12,81, que fue lo que me dio y con las razones trigonométricas, más 1,7. Entonces, 12,81 más 12,7, eso me da 25,51. Y como todo está en metros, pues la respuesta también nos va a quedar en metros. Esta sería la altura de la torre. ¿Listo? Esta es la respuesta al ejercicio. Bueno, cosas a tener en cuenta. En este ejercicio podemos repasar muchas cosas que son errores muy comunes de cuando se trabaja con razones trigonométricas. La primera es tener en cuenta cuál es el lado que tenemos. Tenemos este que mide 18,3. Es importante saber identificar que este es el lado adyacente. Si ustedes se confundan y piensan que este es el opuesto, ya todo les va a quedar diferente. Entonces, saber qué lado estoy el que estoy trabajando. Segundo, saber elegir la razón trigonométrica que me sirve, seno, coseno o tangente. En este caso nos sirve la tangente porque teníamos que hallar el lado opuesto y teníamos el lado adyacente. Bien. Siguiente paso es saber plantear muy bien la razón. Aquí tenemos tangente del ángulo, es igual al opuesto sobre el adyacente. Luego saber despejar, es muy importante, saber despejar bien lo que esté sumando pasa a restar, lo que esté restando pasa a sumar, lo que esté multiplicando a dividir, lo que esté dividiendo a multiplicar. Bien, entonces aquí despejamos, esto simplemente se hace en la calculadora. Y muy importante, al final sumarle este 1,7 en este ejercicio en particular, no en todos, pero en este ejercicio es muy importante. O sea, ustedes tienen que leer muy bien el ejercicio o la gráfica que les proponen, porque mucha gente pudo haber dicho, no, la respuesta es 12,81. Y no, porque 12,81 es esta distancia, todavía falta la altura del observador que está aquí, de la persona que está aquí. Entonces, realmente la respuesta es 25,51. Bueno, de este ejercicio, ¿hay alguna pregunta? No, bueno, listo.
Quiero saber si alguien tiene alguna pregunta adicional sobre este tema, algo que no les haya quedado claro. ¿No hay preguntas? Bueno. Les aclaro entonces que el taller número 3 lo estoy recibiendo hasta el viernes, hasta pasado mañana a las 3 de la tarde. Ese taller se puede entregar individual, se puede entregar en parejas o máximo en grupos de 3. Ya grupos de 4 no se recibe. Eh, la próxima semana, bueno, también esta semana también deben enviar la autoevaluación. Ya les compartí el enlace para que la hagan virtual los que quieran. Los que la quieran hacer escrita simplemente copian el formato completo en un cuaderno, en una hoja, como quieran, lo llenan, le toman foto y me lo envían. O como hacen algunos que toman pantallazo y editan la imagen directamente, llenan los campos pues directamente de manera digital y me lo envían. En cualquier caso es válido, siempre que llenen todos los campos. ¿Ok? Tienen que llenar profesor, materia, periodo, todo. Eh, la próxima semana ya tendremos definidos quiénes son las personas que aprueban, las personas que pasan la materia y quiénes son los que tienen que entrar en proceso de nivelación. ¿Listo? Entonces, la próxima semana les estaré informando cómo les fue. Eso sería todo. Entonces, muchas gracias por la participación y nos vemos entonces la próxima semana. Feliz tarde.